Hola hermanos, hoy tenemos la bendición de seguir estudiando esta hermosa carta de Filipenses y ya Naco nos anticipó en los primeros versículos lo que significaba estar en Cristo. Por eso es importante y es hermosa esta carta, porque la hermosa relación que había entre algunos hermanos, no entre todos, sino entre ellos y el apóstol Pablo. Y quería hacer un poco de historia para entender un poquito más acerca de esta carta. Porque el apóstol conoce a esta gente, a estos hermanos, de una manera muy extraña. Él acababa de pelearse o de discutir más bien con Bernabé, en no ponerse de acuerdo para llevar a Juan Marcos, y se separan. Y seguramente el apóstol habrá pasado un tiempo de conflicto, como los pasamos todos cuando hay una pequeña discusión con algún hermano que amamos mucho. Y seguramente el apóstol estaría medio consternado con lo que le había pasado. Sin embargo, él sigue adelante, porque le había propuesto a Bernabé pasar por las iglesias que ya habían ido en ese segundo viaje para confirmarlas. Y así lo hizo con Silas. Pero seguramente su corazón habrá quedado un poco dolido y con algunas dudas, porque Bernabé era aquel hermano que lo había llevado ante los apóstoles. Bernabé era aquel que lo había ido a buscar a Tarso cuando él todavía no había empezado su ministerio para hablar en Antioquía. Y qué importante era para Pablo la vida de Bernabé, su compañía. Y en este tiempo él había tenido que separarse de él. Pero en estas circunstancias él quiere ir a Asia. Y vemos allí en Hechos 16 cómo el Espíritu Santo se lo prohíbe en 2 oportunidades. Él quiere retomar después, ir más al norte de Asia, y también el Espíritu se lo impide. Y ahí él aparece una visión de un macedonio en la cual ahí entendió que tenía que ir a esta ciudad de Filipo. Y esa, como decía bien Naco el otro miércoles, era la primera ciudad europea, donde la primera iglesia que estableció el apóstol en Europa. Y estos hermanos desde que conocieron al apóstol, lo apoyaron en su ministerio para que él siga predicando la palabra de Dios. Y este es el motivo por el cual él envía esta carta. Allí en el versículo 5 que ya hemos leído con Naco, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta comunión está hablando de una donación que había enviado la iglesia de Filipos a Pablo por medio de Epafrodito. Y lo podemos ver en el capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: y sabiendo también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y este es el motivo por el cual el apóstol escribe esta carta de agradecimiento a los hermanos, pero también tan rica en doctrina para nuestras vidas. Y hoy nos toca empezar a leer el versículo 12. Vamos a leer hasta el 26. Y dice: quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Qué hermosa expresión del apóstol. Y en primer lugar dice, quiero que sepáis, hermanos. Aquí el apóstol está dando cuenta de lo que él estaba haciendo para el Señor y cómo, a pesar de que él estaba preso, estaba comprometido con la obra de Cristo. Y le escribe esta carta a los hermanos por eso, dándole razón de la fe y de la obra que él estaba realizando allí en Roma, estando preso. Y dice, las cosas que me han sucedido. Y qué importante es ver esto. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí para los filipenses era muy triste que el apóstol estuviera preso. Era algo negativo, era algo que ellos no podían entender. Sin embargo, el apóstol reafirma su fe y dice, todas las cosas que a veces nos pasan, aún adversas, pueden ser para beneficio en nuestra vida. ¿Y cuántas veces nosotros renegamos contra aquellas cosas que nos suceden no como queremos? ¿Cuántas veces nos suceden cosas malas o cosas tristes o cosas adversas y que no está de acuerdo a lo que planeamos y sin embargo están puestas por Dios para el progreso, primeramente del Evangelio y también para el progreso de nuestra vida espiritual? Y aquí el apóstol dice, les muestra por qué. Dice, porque ha resultado para beneficio del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho notorias en todo el pretorio. El pretorio era un grupo de soldados imperiales, el cual custodiaban al apóstol. Y quedaban tanto los soldados como el preso
encadenados todo el tiempo. Y el apóstol aprovechaba ese tiempo para que estos hermanos conocieran a Cristo, estos soldados romanos, que seguramente llevarían presos y gente muy mala y difícil de convivir. Sin embargo, encontraron en el apóstol una persona llena de amor de Dios, una persona comprensiva, paciente, que les hablaba con mucho amor. Y esto, la vida del apóstol, su testimonio, alcanzó las almas de estos soldados, de tal manera que estos soldados eran relevados en su puesto e iban al palacio y allí compartían el Evangelio, compartían lo que el Señor había hecho en la vida de Pablo. Qué hermoso testimonio, hermano, que Cristo pueda hacer eso con nuestras vidas, que el testimonio que podamos dar para el Señor a través de nuestro andar, de nuestro amor, de nuestra compasión. ¿Cuántas veces nos suceden cosas en la calle, un accidente, y reaccionar con amor, reaccionar con compasión? Y eso hará que las personas vean y les llame la atención, no como un ciudadano común, sino como un ciudadano del cielo. ¿Cuántas veces nos toca pasar cosas adversas y en la gente, cuando ve que nosotros reaccionamos con amor, con comprensión, con humildad, con mansedumbre, como dice la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, ante una adversidad que nos toca vivir? En medio de esta pandemia, o en medio de un accidente, o en medio de algún conflicto laboral, a veces con nuestros mismos compañeros tenemos la oportunidad de confesar nuestra fe, de mostrar dónde está nuestra confianza, y redundará para la gloria de Dios y para beneficio del Evangelio. Quizás no en nuestro entorno, pero que sí el Señor siga haciendo la obra en esa persona, porque esa persona va a quedar guardado y sellado en su mente y en su corazón, haberse cruzado con hijos de Dios que le han mostrado que Dios es real. Y sigue diciendo el apóstol de qué manera también había redundado para beneficio, porque dice que la mayoría de los hermanos habían cobrado ánimo, aquellos hermanos que le costaba salir, porque estaba el apóstol. Él conocía muy bien la palabra, tenía autoridad, tenía la fuerza del Espíritu, y ellos descansaban en el mensaje del apóstol. Pero al estar el apóstol preso, ellos tuvieron que decir, bueno, tenemos que salir nosotros. Y así fue que estos hermanos, con mucho amor en el Señor, comprometidos con la obra, ya comprometidos con su dinero, que ellos, los de Filipenses, mandaban, pero también estos hermanos de Roma comprometidos con la obra del Señor, de que tenían que salir a predicar porque el apóstol no podía. Y dice, algunos lo hacían por pretexto, por vanagloria propia, por causar división. Y eso va a pasar siempre. En una iglesia va a haber adversidades, y más cuando la obra del Señor se está haciendo y la gloria está siendo recibida por Dios. Siempre Satanás va a estar metiendo la cola, como decimos, tratando de causar división, tratando de traer alguna contienda. Y esto el apóstol lo sabía. Pero él dice, no importa, lo importante es que Cristo sea predicado, o por pretexto o no, o por división, o por lo que sea, Cristo era anunciado, y esto era lo que a él le importaba, que Cristo iba siendo conocido a través de distintos hermanos. Y vemos que también
no solamente los hermanos se habían animado a predicar, había otros hermanos que se habían dedicado a orar. Y dice, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo os resultará en mi liberación. O sea, cuando hay un anuncio adverso, como lo que está pasando hoy con la pandemia, como lo que está pasando con los hermanos que caen o tienen alguna dificultad y nosotros oramos, eso nos lleva a ponernos delante de Dios y a orar por esos hermanos, a estar comprometidos con la obra del Señor. Y vemos que estos hermanos oraban y el apóstol les afirma, sé que seré liberado para vuestro beneficio. Y le dice allí también el versículo central de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo. La motivación del apóstol era Cristo mismo, que Cristo sea formado en él y que Cristo sea anunciado. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir para el apóstol era ganancia. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor tenía un lugar preparado para él. Él sabía la gloria que le esperaba delante de su presencia, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y qué hermosa esperanza para nosotros. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que nos motiva a seguir viviendo? Pese a las distintas adversidades que nos tocan vivir, y hoy con esta situación de pandemia, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos sigue sigue actuando en nosotros? ¿Qué es esto? Es predicar a Cristo. Por eso, el estar en Cristo, como decía el otro día Naco, muy bien, nos marcaba el segundo punto, que era la seguridad de propósito. La seguridad de propósito. El propósito es Cristo y el Evangelio. Y que nosotros, más allá de ver nuestra vida independiente, pensemos siempre en lo que Cristo quiere y por qué a veces nos hace pasar por circunstancias difíciles. Y nuestra mente tiene que estar enfocada ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar a través de esa dificultad, de esa adversidad que nos toca vivir en un tiempo tan difícil como este? Porque para mí el vivir es Cristo. Y también dice el apóstol, el vivir para mí ahora sería para beneficio de ustedes. Y si esto es lo que tengo que todavía estar, él deseaba ya estar con el Señor. Él deseaba ya partir. Él deseaba estar con aquel Salvador y Señor al cual amaba y el cual había conocido y conoce tan íntimamente. Y su anhelo era conocerle más, como dice aquí en Filipenses, llegar a conocerle como fui conocido por él. Ese era el anhelo del apóstol. Sin embargo, dice, pero entendí que el quedarme es para beneficio de la obra. El seguir viviendo en este mundo es para el beneficio de mis hermanos. Por eso dice, deseo con él, en su versículo 23, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario para vuestro provecho. Y confiando en esto sé que aún permaneceré entre vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Y el vivir para el apóstol era vivir compartiendo la fe con los hermanos, animando a aquellos que se debilitaban y hablándoles a aquellos que no conocían a Cristo. Y vemos aquí cuántas cosas
se hacían estos hermanos al tener esta adversidad de que el apóstol estaba preso, se había reactivado en ellos los dones que Dios les había dado. Algunos predicando, otros orando, otros consolando, otros dando para la obra. Y cuántas cosas hoy podemos hacer también, consolar a aquellos hermanos que necesitan ser consolados, acompañarlos en sus aflicciones, compartiendo con ellos en sus necesidades. Y todo esto ayuda para que la obra del Señor siga adelante. Pero lo más importante es como lo que remarcaba Naco el miércoles pasado, en unión, unidos por la fe. Ninguna diferencia, ninguna doctrina, ninguna cosa puede ser más grande que el mantener nuestra unión en la fe y en el Espíritu. El espíritu de unión que tiene que haber dentro de la Iglesia es primordial para que la obra del Señor progrese, para que la obra del Señor se manifieste, porque es el mismo Espíritu Santo, el cual actúa en tu corazón, actúa en mi corazón, actúa en el corazón de los ancianos y de aquellos más jóvenes. Y tiene que haber una misma unión espiritual, un mismo compromiso, para que el Espíritu pueda obrar, ir haciendo en cada detalle y movilizando los dones que Él puso en cada corazón para que salgan a la luz y resalten y lleven gloria al Señor. Y gracias a Dios, hoy estamos viendo algo de esas cosas en nuestra iglesia en Munro. Estamos viendo cómo a través de esta pandemia tan negativa que se está llevando vidas preciosas que hubieran sido para el Señor. Sin embargo, Dios está salvando almas, Dios está restaurando vidas, Dios está animando a hermanos que tenían esa fe opacada a ser fortalecidas, porque a veces cuando todo va bien, nuestra vida se desenfoca del propósito que el cual Dios nos ha puesto en este mundo. Y ante la vulnerabilidad, al sentirnos tan vulnerables y tan prontos vemos la muerte a la vuelta de la esquina, que nuestros corazones sean confirmados en el Señor y puesto nuestras esperanzas en Él. Y también vemos que estos hermanos también tenían luchas. El apóstol mismo dice, algunos predican para contención, para división, ¿no? Y esto siempre ha sucedido, como decía, y hay un versículo que siempre Norberto remarcaba allí en Corintios 11, 19, dice que el mismo apóstol decía, esto es necesario que haya contención para ver cuáles son los aprobados, para ver cuáles son nuestras reacciones, para ver aquellos que estamos realmente comprometidos por la obra del Señor y no por vanagloria propia. El hermano que busca vanagloria discute, pelea, se aferra para poder tener razón. Sin embargo, el hombre espiritual deja las cosas en las manos de Dios y mantiene la mansedumbre, la templanza, la compasión y el amor. Y deja fuera la discusión para que la unión espiritual pueda seguir manteniéndose. Y esto puede ser también para nuestras vidas, porque a veces sucede que en medio del progreso Satanás siempre estorba y puede hacer que resalte en nosotros algún orgullo por algún éxito alcanzado. Que esto sepamos que es obra de Satanás y que debemos primordiar la unión espiritual entre los hermanos. Y es lindo ver también cómo Dios va adelante,
cómo Dios iba delante del apóstol. El apóstol no sabía, dice que los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios, ahí en Hechos 16. Y el apóstol salió, no sabía dónde iba a ir. Y terminó en esta iglesia en Filipos, en esta ciudad. Y vemos allí ese versículo de Efesios 2:10 conocido, ¿no? Cómo somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y Dios siempre tiene preparado las cosas adelante nuestro. Él va adelante nuestro preparando el camino, preparando las condiciones para que la obra del Señor se haga, porque Él las hace a través nuestro y somos partícipes. Y cuánto gozo trae a nuestro corazón cuando el Señor nos utiliza, cuando podemos ser de bendición para alguien, cuando podemos llevar a una persona a Cristo o rescatar a un hermano que se había perdido o consolar a aquel que estaba desfallecido en su fe. Todas estas cosas son importantes para que la fe crezca y todos, como decía el otro día, como decía Marcos el domingo, juntos, no, nadie quede atrás, que todos podamos estar presentes, que uno lleve al otro si se queda atrás, para que juntos podamos seguir unidos en este propósito que el Señor tiene de predicar el Evangelio a través de nuestra vida y que lo pueda seguir haciendo, guardando la unidad y la humildad en cada uno de nuestros corazones. Que Dios bendiga y el miércoles que viene seguiremos con esta hermosa carta de Filipenses. Hasta la próxima.